Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Vamos a ver otro de los puntos clave de esta noticia. 90 días es el plazo que Maduro dio para la elaboración de un proyecto definitivo de reforma constitucional. El dictador encargó esa misión a una comisión que está integrada por alfiles muy cercanos y de gran poder para la tiranía venezolana, para la dictadura. En primer lugar, ustedes la ven en pantalla, está la esposa de Maduro, Cilia Flores, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y el diputado Hernán Escarra. Claro, son los... Amigos, estamos iniciando el programa del día de hoy. Recordarles que le den me gusta, comenten qué les está pareciendo cada noticia. De por sí estamos iniciando con una noticia grande acerca de la Constitución, la reforma de la Constitución venezolana. Compártanlo con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría mucho y además que me motivaría a hacer muchos más videos de este tipo. Ahora sí, continuemos. Alfiles. En el caso de Cilia Flores, es la esposa, y quiero preguntarles a los invitados, por favor, aquí voy con ellos. Comienzo con John Goicoechea. Esto se empieza a parecer mucho al binomio perverso de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es darle ultrapoderes a través de un cambio constitucional a la esposa, a esa mujer que no solamente, comparten la vida privada, sino que comparten todas las decisiones públicas. Un binomio inseparable. La decisión de Daniel Ortega, la decisión de Rosario Murillo, la de Rosario Murillo, la de Daniel Ortega, se me parece mucho. ¿Usted lo ve de esa manera o distinto? Mire, yo antes de responder su pregunta quiero hacer un comentario sobre esta comisión. Sí. Porque viendo los nombres que han sido, al menos anunciados a la prensa, uno se termina con la convicción de que esta es una comisión de Maduro, de Nicolás Maduro. Claro. Y este proceso es un proceso que le va a permitir a Maduro también reafirmarse contra Diosdado Cabello y contra algunos otros factores que tiene hoy descontrolados o con los que ha tenido que ceder poder a partir del 28 de julio. Maduro se vio en una situación en la que perdió las elecciones, tuvo que negociar con factores internos para que le dieran el respaldo a robarse esas elecciones, y hoy está haciendo una comisión que encabeza Tarek William Saab, que es cercano a Maduro, Cilia Flores, que es su esposa, Elvis Amoroso, entre otros, que son del entorno inmediato. Delcy Rodríguez son del entorno inmediato de él. Entonces esta comisión es creo yo que quien lea estos nombres ve que hay una afrenta contra la oposición y también hay una intencionalidad de control interno. Con respecto al papel de Cilia Flores, que usted me preguntaba, Cilia Flores desde hace mucho tiempo es un poder en la sombra en Venezuela. A partir de la detención de sus sobrinos que estuvieron presos en Estados Unidos por narcotráfico, por traficar cerca de 800 toneladas de cocaína en Estados Unidos, el régimen decidió darle a Cilia un papel más discreto. Pero ese papel discreto ha sido solo de cara a la audiencia, porque Cilia Flores es el mayor alfil de Maduro, es la persona con la cual, que utiliza Maduro como operación en contra de Diosdado cuando tiene que hacerlo. Es una persona de tremenda influencia, porque recordemos además que es una política avesada, que antes de que Maduro fuese presidente, fue ella presidenta de la Asamblea Nacional y fue una ficha muy relevante de Hugo Chávez. Entonces, que sea Cilia Flores la que coordina esta comisión o el que en persona esté participando de esta comisión indica mucho de la actitud con la que Maduro está tratando a sus socios dentro del PSUV e indica mucho de la importancia que le están dando a esta tarea. Antonio Ledesma, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué conferirle todo este poder a Cilia Flores? ¿Responde también a una desconfianza que tiene Nicolás Maduro de su entorno más cercano? Es que no puede haber confianza cuando allí no hay un gabinete de gobierno. Allí lo que hay son mafias, son capos. ¿Qué puede usted pensar de un régimen cuyo ministro de Relaciones Interiores
que tiene en sus manos la responsabilidad de la seguridad del Estado, es acusado por las autoridades de Chile como el autor intelectual del sicariato contra el teniente Ojeda, que fue sacado de su vivienda en Santiago de Chile y ejecutado. ¿Qué puede usted pensar de un régimen cuyo ministro de la Defensa tiene sobre su cabeza una solicitud o una oferta de recompensa porque lo relacionan con el cartel de los soles? Ese cartel que está metido ahorita en este escándalo que tiene lugar en el Catatumbo, una zona que se disputan los narcoguerrilleros de la FARC y el ELN, que tienen cultivos de cerca de 54.000 hectáreas de hoja de coca, que producen o generan dinero por el orden entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, y según el comandante de la FARC del núcleo 33, militares venezolanos son contratados por el ELN para atacar los puntos de control que tienen que ver con las rutas del tráfico de cocaína hacia el Caribe, hacia Europa, hacia África y hacia Estados Unidos. ¿Qué puede usted pensar de un régimen que tiene preso al quien era el gran zar petrolero, Tarek al-Aizami, porque según el propio Maduro se robó casi 30.000 millones de dólares? Y no lo están enjuiciando por razones éticas, sino porque no partió la cochina, porque no repartió el botín. De allí que así como en Nicaragua tenemos una dicta brujería encabezada por el dúo de este señor, de este personaje Ortega y su esposa Murillo. En Venezuela tenemos una narcotiranía, porque bien se sabe, por lo que acaba de decir John, de las responsabilidades que hay de una u otra persona que no tienen confianza entre sí, porque Diosdado duerme con un ojo abierto, los hermanos Rodríguez sienten que en cualquier madrugada se les va a aparecer un pelotón mandado por Diosdado para ejecutarlo. Maduro tiene desconfianza de Diosdado y de los hermanos Rodríguez. O sea, ese es un régimen que se sostiene simplemente en el miedo que les produce el delito, porque a ellos los une el delito, los une que el hecho de que se saben corresponsables de crímenes de lesa humanidad, y que más temprano que tarde la mano larga de la justicia se va a posar sobre la cabeza de todos estos perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Claro, y entonces estos son... Antes de pasar a otro tema, respecto a la constitución venezolana, que pues hemos visto hace unos momentos, ¿no? Me parece algo de suma importancia lo que está ocurriendo. No me refiero a importancia positiva, ¿no? Me refiero a algo que podría ser peligroso. El hecho de que personas tan cercanas a Maduro estén encargadas de hacer la reforma de la Constitución. Eso es algo que podría beneficiar en exceso a su tiranía. Quién sabe qué cosas podrían modificar para que esto beneficie a su actual gobierno autocrático, ¿no? En el cual él mismo se ha autodeterminado como presidente. Esperemos, bueno, no vamos a esperar mucho, ¿no? Porque sabemos que si ellos mismos son los que están escribiendo la Constitución, obviamente que están buscando algo que los proteja. Entonces es un tema bastante complicado, ¿no? Y esperemos que los organismos internacionales puedan actuar de manera pues casi inmediata para esto que están haciendo. Es algo que realmente están buscando protección dentro del país y dentro del país al que ellos están secuestrando. Es como que les buscan derechos utilizando secuestrado. Es como, bueno, básicamente la tiranía de Maduro es como tener rehenes, ¿no? Es algo muy difícil y espero que se pueda hacer algo, ¿no? Se pueda apoyar a las comunidades y que los organismos internacionales puedan actuar ya. Eso sería algo que me encantaría, ¿no? Me encantaría a todos seguramente. Que los organismos internacionales actúen ya, de una vez. Estamos viendo que están haciendo todo lo posible para poder salvarse, por decir. Así que se tiene que actuar de manera inmediata. No podemos permitir que algo como esto suceda. Son, digamos, las tres cabezas de la comisión, la esposa de Nicolás Maduro, Cilia, cada vez pareciéndose más a ese binomio perverso de la dictadura de Nicaragua, Daniel Ortega, Rosario Murillo, otra mujer de su absoluta confianza que ha sido Delcy Rodríguez, pero
uno no sabe esa confianza hasta dónde llega y cuáles son los temores del tirano frente a los que pueden ser sus más allegados, pero uno nunca sabe en tiempos complejos cómo sería la actuación de estas personas. Y Hernán Escárraga, obviamente, pues ese diputado totalmente al fil del madurismo. Pero ¿ante quién se haría el trámite del proyecto que de ahí salga? ¿Y apoyada por quién? Pues nada más y nada menos que por otros alfiles, representantes de poderes absolutamente, ojo, dependientes del dictador. Aquí no estamos hablando de poderes democráticos independientes. Esto es un disfraz de legitimidad. Los organismos que además, todos ustedes saben, no defienden los derechos de la ciudadanía ni de las leyes respecto al Ejecutivo, sino los intereses los más oscuros del tirano. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidente. Y recordemos, el tramitador subyugado y cómplice de Maduro. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez. La misma, tenemos que recordar quién es Carislia. La misma que de una manera absolutamente arbitraria, eso sí, en un derroche de pose, posando de gran jurisconsulta o erudita del derecho, avaló el robo de las elecciones. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el gran represor, ahí el que le trabaja al régimen cubano, a la represión del régimen, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, otro de los borregos títeres para robarse estas elecciones. Este último tiene a su cargo además, para este mismo año, ojo, preparar las elecciones parlamentarias y regionales que según cronograma del régimen serían el 27 de abril. Vamos otra vez con nuestros invitados con este punto de esos organismos, esas parodias de institución. Esas comisiones. John Goicoechea, sobre este punto en particular, ¿qué es lo que entonces persigue Nicolás Maduro nombrando a estos últimos tres personajes que acabamos de mencionar? Por ejemplo, Vladimir Padrino, y no incluyendo a un personaje como Diosdado Cabello. ¿Hay algún tipo de mensaje que quiera enviar al designar a estas cabezas que, dicho sea de paso, y lo planteaba Claudia, fueron los que defendieron ese triunfo fraudulento que él defendió públicamente en las elecciones del pasado 28 de julio? Mira, lo primero que hay que entender qué es Nicolás Maduro hoy y sobre qué se soporta para entender por qué está dándole poder a unos y tratando de restarle poder a otros. Nicolás Maduro es un dictador que perdió las elecciones, que ha sido derrotado diplomáticamente ya no en una, sino en varias oportunidades, que tiene un país con una crisis humanitaria compleja y con una economía desvaneciente, y que es una persona que hoy es vergüenza incluso para los gobiernos de izquierda de la región y del mundo. Pocos gobiernos en el planeta Tierra, incluyendo a los de izquierda allí, se atreverían hoy a apoyar abiertamente a Maduro. Entonces, en este contexto, este señor se fundamenta básicamente en la Fuerza Armada, en la represión y en la fuerza. O sea, Venezuela no es una democracia, Venezuela es una dictadura militar encabezada por un civil, pero una dictadura estructuralmente militar. Sus grandes funcionarios, quienes ostentan el poder, quienes ostentan los grandes negocios, son los militares. Entonces, dentro de ese mundo militar, Maduro no es sino una fracción o controla una fracción por interpuesta persona. Padrino López es un poder autónomo, Diosdado Cabello es otro poder autónomo que además tiene la añadiduría de controlar el partido, es decir, el ala civil, y de tener ramificaciones en todos los poderes públicos, que se le está convirtiendo en un problema y con quien ha tenido que compartir quizá más poder del que hubiese deseado. Entonces, bueno, el hecho de que Diosdado Cabello y todos sus funcionarios grandes, ¿no?, por así decir, compartan poder es un tema que a él no le funciona muy bien, es un inconveniente, porque sabemos que no puede haber más de un gobernante en un país, ¿no?, porque si no las cosas se saldrían un poco de control. Esperemos que se salga de control, ¿no? Efectivamente, esperemos que todo salga mal. Yo personalmente le espero que todo lo que está haciendo le salga muy mal, porque ciertamente estos métodos que él usa y que usan todos sus funcionarios son los que traen desgracia al pueblo venezolano. Entonces yo realmente espero que todos los planes que están teniendo actualmente sobre crear la nueva reforma de la Constitución,
y todo, cualquier cosa que estén haciendo les valga muy mal, les salga el tiro por la culata, ¿no? Como se diría. Porque la verdad es que esta represión que están haciendo es muy negativa, no debería ser tal como lo están haciendo actualmente. Debería ser una Venezuela libre. Recordemos que ganaron los procesos democráticos, ¿no? Las elecciones, y ganó Edmundo González. Entonces todo debería ser diferente. Los venezolanos deberían estar festejando el hecho de que el chavismo finalmente terminó en Venezuela y de que por fin van a tener un gobierno libre, democrático. Entonces yo creo que por ese sentido deberían tener esto debería tener un mal final Maduro, ¿no? De que todas las cosas que está haciendo le salgan mal. Espero yo personalmente eso. Estos nombres están allí puestos para retomar el control del proceso, para centralizar el poder y para sacarse las amenazas internas que yo creo hoy la mayor de todas es el pueblo de Venezuela, que está decidido a salir de él, pero también el dictador tiene que dormir con mucha inquietud porque dentro de su propio movimiento hay cada vez mayor fraccionamiento y mayor sensación de que mantener a Maduro es un precio muy alto a pagar. O sea, esta comisión está puesta para eso. ¿Cuál es la intención? La intención es controlar, la intención es poner orden, incluso en su movimiento interno. Y la intención última, cerrar el círculo del totalitarismo en Venezuela, porque por la ventana de oportunidad más pequeña que ha encontrado el pueblo de Venezuela, ha logrado utilizarla y ha logrado meterse para demostrar una y mil veces que está en contra de la dictadura y que la libertad está en el ADN de los venezolanos. ¿Por qué dejarlos afuera en esta negociación cuando está en riesgo su futuro, el futuro de su país? Bien, yo creo que la posición que ha adoptado Estados Unidos es justamente hacer lo contrario a lo que se venía haciendo. Durante varios años se reunía Estados Unidos con la administración Biden, Europa sobre todo como la principal voz cantante y Ucrania. Y durante todo ese tiempo no se alcanzó ni a avanzar en lo más mínimo dentro de la negociación. Por lo que leo, no tengo el contexto entero de estas declaraciones que está dando completamente en vivo, el secretario de Estado dice, ahora estamos abriendo otras líneas de comunicación. Al presidente Trump se le criticó porque primero hizo la llamada a Vladimir Putin y luego a Volodymyr Zelensky. Estados Unidos y Ucrania estuvieron hablando todo el tiempo durante todo el proceso. Con Rusia no se había hablado. Me imagino que el approach que hace el presidente Trump es, bueno, voy a hacer lo contrario, voy a oír a la otra parte para ver y para entender y para abrir estas líneas de comunicación. Obviamente el resultado no lo conocemos ni tú, ni yo, ni incluso los analistas que están allí. Pero si se lograra de verdad el fin del conflicto, sería importante y sería en definitiva el fin de esas muertes de tantos jóvenes. Obviamente entender que darle concesiones a Rusia, darle terreno a Rusia, le va a lesionar a las democracias de Occidente, sí, en definitiva sí, pero hablan de un approach realista. Y adicionalmente el presidente Donald Trump ha estado diciéndole a Europa, ustedes tienen que responsabilizarse con más dinero y con más compromiso en su seguridad, porque sabemos que Estados Unidos paga gran parte de esta fiesta, no solamente le pagaba directamente a Ucrania, le mandaba armas y le mandaba dinero a Ucrania, sino que adicionalmente es el país que más aporta a la alianza de la OTAN. Y por tanto Estados Unidos dijo, lamentablemente ya esos tiempos cambiaron. Entonces, en Europa hay mucha resistencia porque dicen, no solamente no nos invitaron a estas conversaciones, sino que adicionalmente a futuro nos pueden obligar a pagar la fiesta, a pagar la factura. Pero Estados Unidos la ha venido pagando durante todo este tiempo. Obviamente es muy complejo, es un pensar completamente fuera de la caja. Obviamente Ucrania no puede resistir, ni la OTAN puede resistir sin Estados Unidos. Lo decía muy claro el presidente de Ucrania en una entrevista que le hacían este fin de semana. Si Estados Unidos llegase a retirarse de esta alianza transatlántica para la seguridad mundial, Rusia comenzaría a avanzar
y se iría comiendo poco a poco a cada uno de los países que lo rodea, y eso es una realidad, y Estados Unidos también aprovecha esa realidad. Sobre eso quisiera profundizar, Gaby, porque vamos a hablar de Ucrania. Ucrania está... Amigos, antes de seguir con el video, les hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten qué les está pareciendo, no olviden compartirlo con sus familiares y amistades para que no se pierdan de este tipo de noticias que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir estos videos en cuanto salgan. Y dicho sea de paso, me motivaría mucho también para hacer este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Está establecido desde el punto de vista geográfico muy estratégicamente, con salidas a puertos importantes del mundo, y además es conocido como el granero del mundo. ¿Qué significaría para el resto del mundo que Rusia se apoderara de esos territorios de Ucrania? Porque ellos hablan de ponerle fin a esta guerra de manera justa, pero ¿cómo se puede interpretar la justicia cuando han habido tantas muertes de civiles? Y si Rusia se queda con lo que ha esperado hasta ahora, que es ese territorio. Claro, y ahí es la gran preocupación mundial, porque no solamente es el terreno físico que actualmente Rusia ocupa, porque la invasión está allí y ahorita los rusos tienen más fuerza en esos territorios, sino el ejemplo que le daríamos al mundo, la marca que quedaría al mundo de tú puedes invadir y quedarte con la tuya. Ese es el gran tema aquí. Y por eso hay tanta resistencia de los países con razón. ¿Qué sucede? Se ha alargado tanto tiempo el conflicto, Rusia no va a ceder, el desgaste va a ser infinito, una guerra sin fin que puede alargarse 10 años. Realmente Europa tiene la capacidad de resistirla, porque está bien ese granero del mundo y lo que sucede en Ucrania, pero la verdad es que en materia energética, en materia alimenticia, Europa está sufriendo todos los días esas consecuencias. Y si bien de la boca para afuera pueden decir, Rusia no se puede quedar sin nada, hay que seguir apoyando a Ucrania, ¿hasta cuándo tú aportas a un barril sin fondo en donde no se va a ganar el conflicto? Es una realidad. La población europea, más allá de sus líderes, puede decir, oye, sí, me encanta seguir protegiendo a Ucrania, pero ¿hasta cuándo tengo que seguir pagando una factura de electricidad carísima o teniendo problemas con la alimentación? Es el golpe o el choque de realidad que apuntan en Estados Unidos. Y adicionalmente, los que pagan taxes aquí en Estados Unidos dicen, ¿hasta cuándo voy a seguir aportando millones de dólares a un conflicto que no entiendo, que no choca con mis fronteras, que no tiene nada que ver conmigo? Eso, cuando lo ves desde el punto de vista de las poblaciones, es completamente distinto, pero a la vez estás hablando de la seguridad mundial. Entonces, alargar el conflicto va a salir muy caro a los pueblos de Europa y a los pueblos de América. Y adicionalmente hay quienes dicen, e incluso Volodymyr Zelensky dijo que él sí estaba dispuesto a sentarse a negociar con Putin y ceder algunos terrenos. Obviamente, los que son, por ejemplo, los primeros que fueron invadidos, dicen que tienen más población rusa que ucraniana. Sería muy doloroso, pero podrían formar parte de la negociación. Y otro de los puntos importantes es si Ucrania definitivamente se puede adherir a futuro a la OTAN. Europa ha estado protegiendo esa adhesión de Ucrania a este movimiento de seguridad mundial, pero hay quienes aseguran que nunca ha cumplido los requisitos necesarios. Tiene que tener una economía con una fortaleza importante, tiene que cumplir una cantidad de reglamentos de transparencia que no cumple, porque Ucrania no solamente tiene problemas de corrupción hoy, sino que las ha tenido incluso en el pasado, antes de la invasión rusa, y adicionalmente no tiene esa fortaleza para convertirse en un aliado de la OTAN. Entonces hay quienes dicen, quizás cede un poco menos de terreno y cede a no pertenecer a la OTAN, pero un compromiso de los europeos de protegerla como una nación hermana, o sea, con otro tipo de dispositivos. Todo eso se va a empezar a estudiar para, en definitiva, ponerle freno a este conflicto.
que las cosas que tienen que ver con la guerra nunca son justas y nunca se dan como debería el deber ser. Creo que eso ha pasado a lo largo de la historia. Hay quienes dicen que estaría Estados Unidos en terreno árabe negociando con Rusia para repartirse como quedaron en la Segunda Guerra Mundial, que si los países del este se los llevaron los comunistas y el hemisferio occidental se lo llevaron las democracias. No sabemos si eso va a ocurrir, porque además estamos hablando de solo Rusia. Y adicionalmente Europa sí tiene que tener un compromiso, e incluso Vladimir Zelensky decía que los europeos tienen que crear una fuerza de combate europea para que las decisiones se tomen en Europa y el futuro lo puedan decidir ellos mismos. Ojalá entonces Europa también pueda crear esas fuerzas de combate y que en definitiva se puedan autoproteger de una manera más eficiente para que no tengan entonces que depender de Estados Unidos o de Arabia. Sin embargo, yo creo que esas alianzas a nivel mundial van a mantenerse, solo que hay algunas fichas que se van a mover y algunos sacrificios financieros que va a tener que hacer Europa a partir de este momento, luego de esta negociación. Y adicionalmente, rápido, porque también es importante, Marco Rubio no solamente está por el tema de Rusia y Ucrania, sino también por el tema de Israel. Recuerden que el presidente Trump ha planteado que la franja de Gaza sea ocupada o sea reconstruida por Estados Unidos. Hay resistencia de varios países árabes, sin embargo, eso se está hablando también durante esta semana, porque muchos palestinos podrían ser acogidos por Jordania, por Egipto. No sabemos si Arabia Saudita quizás le dice no, que no sea Estados Unidos, sino un país árabe el que ponga orden en la franja de Gaza, terminen con el grupo terrorista Hamas, que adicionalmente no solo ataca a Israel, sino que tiene oprimido al pueblo palestino, para comenzar entonces a sentar las bases. Sin embargo, los países árabes van a insistir, y eso también sería importante, en la creación de un Estado palestino, para que no solamente se le dé la razón a Israel, sino que también los palestinos puedan tener un lugar en el mundo. Si todo eso comienza a avanzar, va a ser significativo y, como te decía, van a pasar en apenas semanas décadas de historia luego de estos planteamientos y todas estas conversaciones que están en pleno desarrollo. Bueno, una agenda bastante apretada e informaciones importantes que seguramente saldrán de estos encuentros, Gaby. Me gustaría hacer la transición a otro tema de interés y tiene que ver en este caso con Venezuela. Por un lado, vemos a Edmundo González Urrutia en esta gira por Alemania, y por el otro, en Venezuela, Nicolás Maduro haciendo todo el protocolo para intentar reformar la constitución de nuestro país. Quisiera que nos pusiera en perspectiva con respecto a lo que está pasando en medio de un llamado para elecciones regionales, unos a favor, otros en contra del proceso. Amigos, el tema de las elecciones en Venezuela, creo que muchos han dado aquí en nuestros videos sus opiniones de que no están a favor y que no van a ir, y eso de verdad me alegra muchísimo, que no apoyen estos tipos de encubrimiento, por así decir, en el cual la dictadura trata de pasar por alto lo que ha sucedido el 28 de julio y lanzar nuevas, y hacer nuevas convocatorias, ¿no? Algo sumamente trágico el hecho de que quieran hacer algo como eso cuando ni siquiera han presentado un acta de lo que ha sucedido el 28 de julio del pasado año. Amigos, yo estoy muy feliz de que no participe en esas elecciones, cuyo único propósito es el de mancillar la democracia. Continuemos. Sí, bueno, voy a iniciar con esa gira europea importante que está haciendo Edmundo González Urrutia. Se reunió con la máxima autoridad de la Corte Penal, el que lleva el caso, el fiscal Karim Khan, obviamente diciendo vamos a respetar los lapsos, pero aquí estoy, y seguramente le ha podido dar más indicios, más evidencias, por lo menos de manera verbal, a esta autoridad. Y es importante que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, también reconoció este encuentro, es decir, lo hizo oficial. No fue que se encontraron en un pasillo, sino que el fiscal
que está justamente descifrando todas esas violaciones y esos crímenes de lesa humanidad, le da un carácter oficial al presidente electo de Venezuela. Eso es muy importante. Adicionalmente, Edmundo González Urrutia en Múnich, en la Conferencia de Seguridad Mundial, allí, Marjorie, se identifican y se analizan las máximas amenazas mundiales, y entre esas máximas amenazas mundiales está Venezuela, reconocida como un factor desestabilizador de la región y como un aliado de Irán y de Hezbollah y de los grupos terroristas del mundo. Esa reunión en donde Venezuela entonces pudo tener voz, la junto rápidamente con lo que decía el líder del Comando Sur de Estados Unidos, a través de las reuniones del Congreso y todos los informes que entrega, en donde definitivamente reconocía el carácter dictatorial de Nicolás Maduro y sus alianzas con estados perversos, estados malvados, que los alientan justamente a avanzar, por ejemplo, en zonas como el Esequibo o para reprimir a su propio pueblo. Cuando lo ves así, lo entiende Europa, lo entiende Estados Unidos como Nicolás Maduro, no un simple dictador como el dictador cubano, sino como un parte de ese eje del mal y de los competidores o de los enemigos de las democracias del mundo. No sé si eso avance, porque Estados Unidos va a estar bien ocupado con todas estas reuniones, pero aliar a Venezuela con Irán y escuchar a Marco Rubio durante su visita de Israel decir que Irán es la semilla de todos los males del Medio Oriente y de gran parte del terrorismo del mundo, y que ellos tienen que apuntar a acabar con eso, también entonces nos podría dar cuenta de que a futuro se puedan tomar acciones específicas. Él también estuvo en Ginebra. La alta comisionada para Asuntos Exteriores de la Unión Europea habló de una posibilidad de diálogo. Edmundo González, bueno, está haciendo esta gira. Por otro lado, ya en materia interna, esta reforma constitucional lo que busca es que sea muchísimo más sencillo tener fraudes como el del 28 de julio. Reformaría completamente el sistema electoral venezolano y reformaría la forma en que se gobierna y en la que hay ciertos respiros a través de municipios o a través de estados de Venezuela. En cualquier nación moderna es tan importante el gobierno local como el gobierno central. ¿Qué sucede? Esos tres niveles, municipal, estatal y el ejecutivo central, que es como actualmente Venezuela funciona, se le va a crear el cuarto, que sería ese poder comunal, y ese poder comunal nunca depende de las localidades, sino que hace pequeños funcionarios, pequeños jefes en su mundo que dependen de un gobierno central, y que en definitiva desdibuja lo que es el carácter del gobernador o del alcalde, que es mucho más cercano y que adicionalmente da diversidad política al país, porque ponemos el ejemplo de la alcaldía de Chacao, como la queramos ver, al final los ciudadanos de Chacao se sienten que tienen a un líder que no necesariamente se parece a Nicolás Maduro, y ese respiro lo han tenido durante décadas, como no lo ha podido tener otra región del país. Eso desaparecería y lo tenemos que entender así, y adicionalmente ese poder comunal se haría más importante. Esto lo votaron los venezolanos en contra cuando Hugo Chávez estaba vivo y no quisieron que esto fuera así. Solo se ratificó el tema de la elección indefinida, pero ellos van a fortalecer justamente todo eso para desdibujar y que todo dependa del poder central. Eso es gravísimo, Marjorie, es retroceder a la época justo antes de incluso varios presidentes, en donde, por ejemplo, nombraban al gobernador, lo nombraba el propio presidente, es decir, un carácter totalmente presidencialista, o del Ejecutivo Central, el que lleva todas las decisiones. Y veíamos cómo Nicolás Maduro primero se refería a ese tema y después decía, no, bueno, en eso yo no me meto, eso es Diosdado, es decir, ratificando su carácter de jefe político máximo, es decir, si se hace esta reforma constitucional, Diosdado Cabello es el que va a decir quién está en qué región. Eso
sucede de cierta manera en Venezuela, pero que ya sea oficial como una constitución es bueno. Hacer el autoritarismo a imagen y semejanza de Nicolás Maduro, y bueno, sería lo más peligroso. El tema aquí es si la oposición tiene un plan para revertir esto. ¿Puede participar en esas elecciones? No lo creo, porque no hay un sistema electoral que lo haga. No tiene manera de activar a todos esos testigos, que tampoco va a poder activar en las elecciones regionales. Además, no entiendo cómo convocan en abril elecciones regionales cuando están haciendo una reforma constitucional que va a desdibujar todos esos cargos. Ellos están apuntando a avanzar internamente en lo que más puedan para tener el control absoluto del país, que ya lo tienen lamentablemente. Y el tema aquí es que dejan a la oposición venezolana o a los que quieren una libertad sin margen de acción. Ellos ahorita están otra vez en un punto de fortaleza y van a avanzar todo lo que puedan mientras Estados Unidos ni los países de Europa presionen demasiado. Así que estamos otra vez viviendo aguas turbias en Venezuela, y ellos, si se los permiten, van a avanzar. En 90 días van a entregar ya no un borrador, sino el carácter definitivo de esto. Harán la constituyente, o de una vez harán un referéndum aprobatorio para que pase como Nicaragua, que en enero acabó con una nueva reforma constitucional que dejó a la sociedad civil sin ningún margen de acción y sin ninguna libertad. Don Antonio Ledesma, lo mismo, ¿qué hace generándole aún más poder? Obviamente no sorprende a quienes ya han tramitado el robo, han apoyado el robo. A mí no se me va a olvidar pues la exposición que hace Carislia, posando de erudita, de jurisconsulta, obviamente para tapar la realidad, y es que fue una derrota estruendosa la que tuvo el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio frente a Edmundo González y la campaña de María Corina Machado. Ella ahorita también me imagino que lo que entrarán a hacer es esa pantomima de jurisprudencia para dar como un aspecto de legalidad y de legitimidad. ¿Quién lo creerá? Muy pocos, seguramente. Pero ¿qué busca dejando por fuera a Diosdado Cabello? Bueno, ellos se están tratando de consolidar como lo que son, una corporación criminal, donde hay los que manejan el petróleo. En eso tienen ahora a Delcy Rodríguez, después de haber defenestrado. Fíjate, ¿qué ha pasado con los presidentes de PDVSA, los ministros petroleros de la dictadura? Y Rodríguez lo tienen en el destierro, y ahora es enemigo de la revolución, y se vapulean mutuamente. Eulogio del Pino lo tienen preso. A Tareal Aizamí lo tienen preso. A Pedro Martínez lo mataron en la cárcel. Esa corporación criminal tiene también el que maneja el oro. ¿Quién se encarga de hacer los negocios del oro? El oro ensangrentado que extraen del arco minero. ¿Quién maneja las divisas que se entregaban a través de Cadivi, y ahora con estas operaciones que hacen semanalmente metiéndole recursos al Banco Central con la idea de la política nominal del anclaje cambiario? Otros manejan las bandas criminales, por ejemplo, porque no es solo el tema de Venezuela, y eso lo estamos explicando en la comunidad internacional, porque así como Maduro pretende llevar esta ley para legalizar la tiranía, nosotros estamos explicándole al mundo por qué es indispensable la participación de la comunidad internacional para remediar un problema que no es solo de los venezolanos. Esto es una amenaza para Estados Unidos. Pues señor Antonio Ledesma, listos para abrir las compuertas de un gran y edificador, unificador debate nacional, y que sea la sociedad venezolana y nuestro pueblo protagonista de una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos, con ideas nuevas para el avance en una nueva época. John, habla el dictador Nicolás Maduro de una constitución para los nuevos tiempos. ¿Qué diferencia hay entre la que propuso y que perdió en las urnas, porque la dictadura lo consultó con los venezolanos en el 2007 y no fue aprobada? ¿Qué diferencia hay entre lo que se propuso en ese momento y lo que está planteando en ese momento Nicolás Maduro, y a qué se refiere con los nuevos tiempos?
Mira, ha habido propuestas de reforma constitucional en varios momentos. Esto no es una idea nueva. En 2007, como bien indicas, Chávez perdió la elección de su propuesta constitucional, pero luego pasó el año siguiente, la limitó a 2 artículos o a 2 aspectos fundamentales, uno de ellos la reelección indefinida, y la logró pasar. Luego, en el año 2017, en medio de las protestas, quizás las mayores que haya visto la democracia, o sea, o que haya organizado el movimiento democrático venezolano, ellos convocaron una Asamblea Nacional Constituyente que convocaron y la lograron constituir. Y con esa Asamblea Nacional Constituyente pretendían reformar la Constitución también como manera de ganar tiempo en ese momento crítico. Finalmente lograron superar ese escollo y entonces no les hizo falta la Constitución y la Constituyente trabajó por años y nunca presentó un proyecto final. Ahora que nuevamente se ve contra las cuerdas y ahora que se ve deslegitimado ante la comunidad internacional y mucho más importante de cara a los propios venezolanos, vuelven a sacar la barajita de la constituyente o de la reforma constitucional en este caso, para ganar tiempo y para meter a todo el mundo en un proceso político que apacigüe lo que está sucediendo en este momento. Ellos siempre han tenido ideas recurrentes. Uno de ellos, ya lo conversamos, es esa idea del Estado comunal que destruye la representación por vía de voto directo, secreto y universal en Venezuela y lo constituye en una estructura de poder basada en asambleas controladas por los censores del gobierno al estilo de lo que ocurre en Cuba, ¿no? Quizás sea el ejemplo más cercano. Pero también han tenido ideas recurrentes como la limitación de la propiedad privada. Ya en el 2007 ellos plantearon la supresión del derecho, de parte del derecho a propiedad privada, específicamente lo relativo a la disposición. Eso es que la gente pueda vender libremente sin tener que pedirle autorización al Estado. Nuevamente similar a lo que ocurre en Cuba. En Cuba hay una propiedad privada muy limitada, en donde hay algunos pocos restaurantes autorizados por el Estado, donde la persona puede tener su casa, pero si la quiere vender, el Estado puede intervenir y decirle que no la venda. Es decir, es darle el control al Estado de decidir quién compra, quién vende, quién puede ser propietario, quién puede tener un negocio, etcétera, etcétera. Y eso es hoy así en Venezuela por vía de los hechos, pero pretenden hacerlo constitucional y pretenden masificarlo. Hay grandes incógnitas y grandes preguntas que tiene la sociedad venezolana con respecto a la intención, por ejemplo, de la propiedad privada. ¿Qué pasa con las casas vacías de los millones de venezolanos que han emigrado? Yo creo que hoy, de cara a esta constitución, pero de cara a las medidas populistas que debe tomar el régimen en este momento, esas casas están en riesgo. Y así, quien dice casas, dice locales y empresas y negocios, etcétera, etcétera. Por supuesto, hoy es otra situación distinta al 2017 porque hoy todo el dinero de Venezuela, o el 99% del dinero de Venezuela está controlado por el chavismo, pero ellos quieren cerrar el círculo para que solo el Estado pueda controlar la economía. Luego tienen otros puntos importantes. Desde el 2007 están planteándole al país la creación de estas unidades militares estratégicas que cubren varios estados y que están por encima de los gobernadores, y lo han ido implementando a lo largo de los años, pero lo han implementado de una manera parcial. Es de esperar que el poder central ahora, a través de esta constitución, pretenda eliminar cualquier viso de descentralización y de desconcentración del poder. Y así podemos observar diferentes patrones de lo que ellos han ido proponiendo a lo largo de los años, que creo que está presente. Pero aclaro, y con esto termino para no extenderme demasiado, que no se conocen hoy los 80 artículos que supuestamente Maduro quiere modificar, y estoy seguro que el trasfondo de esta constitución será manejada de la manera más oculta y con la mayor opacidad posible. Antonio Ledesma, le hago el mismo interrogante. ¿A qué se refiere Nicolás Maduro cuando habla de adaptar la Constitución a los nuevos tiempos y qué diferencia hay con esa Constitución que planteó Hugo Chávez en el 2007 y que le fue negada en las urnas? Es que no pretende hacer una reforma constitucional simplemente. Aquí vamos a dejarnos de retórica. Aquí no podemos estar hablando de exquisitencia jurídica. En Venezuela no hay respeto a la propiedad privada, no ahora, porque con ese proyecto que tiene Maduro. Buscan ustedes allí, en los archivos de NTN,
el video de Hugo Chávez hace unos cuantos años, parado en la Plaza Bolívar de Caracas diciendo expropiese, expropiese, expropiese. Revise usted la cantidad de fincas, como el Alto del Charcote. El hecho de que no se sepan qué cosas se va a reformar en la Constitución es algo peligroso también. Debería poder ser publicado, o esperamos que sea publicado en la brevedad para saber qué cosas son las que van a cambiar, ¿no? Y si es que lo van a cambiar, esperemos poder estar de la mano de un abogado experto en estos temas para ver cómo estas cosas van a beneficiar a este régimen criminal. Están creando leyes prácticamente para poder seguir haciendo lo que tanto hacen, ¿no? Sus organizaciones criminales, narcotráfico, cosas realmente peligrosas para el Estado venezolano. Las fincas de Barinas, las fincas de productores agropecuarios, de ganaderos de Apure, de Guárico, de Falcón, de muchos estados de Venezuela, que fueron asaltadas, no expropiadas, fueron asaltadas por el régimen. Averigüe usted la cantidad de fábricas, de empresas lácteas que estaban en plena producción, de empresas como Agroisleña, por ejemplo, que fueron asaltadas, no expropiadas, fueron asaltadas. ¿De qué propiedad privada me están hablando? ¿De qué Estado de Derecho me están hablando? Si en Venezuela, ¿qué seguridad jurídica hay en Venezuela? Si Maduro mete preso al que le da la gana, y cuando le da la gana le entrega 5 o 6 norteamericanos al gobierno de Biden o ahora al gobierno de Trump. ¿De qué libertad de expresión me pueden hablar? Cuando en Venezuela han cerrado en los últimos meses más de 500 emisoras, y a los periódicos que no se vendieron los expropiaban, y a las televisoras que no vendían su señal le quitaban la licencia, como ocurrió con Radio Caracas Televisión. ¿De qué derechos humanos va a hablar Maduro en una constitución, en una reforma constitucional, si él es responsable de la ejecución extrajudicial de más de 8.000 seres humanos? Si él es responsable de las torturas y de los asesinatos que se cometen en la Tuma, en el Helicoide, en la cárcel de Ramo Verde. Maduro lo que no es una reforma constitucional, lo que pretende hacer es una reforma de la celda, y quiere hacer del territorio venezolano una gigantesca cárcel, y lo que pretende es poner alambradas de Cuba, un gran muro, una gran cerca, porque él cree que puede encerrar a Venezuela, como lo hicieron los Castros en Cuba y como lo está haciendo Ortega y su mujer Murillo allá en Nicaragua. Y eso es lo que tenemos que decirle a la comunidad internacional. Nosotros hicimos estas elecciones el 28 de julio porque al mejor cazador se le escapa una liebre, y a Maduro se le escapó una liebre, porque él tenía un plan de hacer una elección con candidatos que él iba a imponer, y gracias a Dios surgió la providencia y escogimos a Edmundo González con el apoyo de María Corina Machado, y les ganamos con sus máquinas, les ganamos con su sistema electoral, les ganamos con sus rectores del Consejo Nacional Electoral, les ganamos con su registro electoral permanente, les ganamos con su plan república, les ganamos con su hegemonía financiera, con su hegemonía comunicacional. De allí que, ¿qué nos va a pedir más la comunidad internacional? ¿Qué más tenemos que explicarle nosotros al Departamento de Estado o a la Casa Blanca? ¿Qué más tenemos que explicarle? ¿Qué más documentos nos van a pedir en la Unión Europea? ¿Más partidas de defunción? ¿Más fotografías de niños con el pecho desgarrado, muriendo en las calles de Caracas? Nos van a pedir más informes de Cáritas que nos dicen que en Venezuela hay casi 400.000 niños con desnutrición crónica. De allí que aquí la palabra la tiene la comunidad internacional para que nos ayuden a salir de esa dictadura. Bien, escuchándolos a ustedes es increíble porque ¿cómo será que la constitución de Hugo Chávez se les quedó pequeña? Así debe ser el grado de profundidad de esta perversión que plantean. Se les quedó ya, no les alcanza la constitución que les dejó Hugo Chávez, que ya generó muchos problemas para la democracia en Venezuela y en la región. Rápidamente esa reflexión. Es que esa constitución es una constitución incestuosa, porque esa constitución la parieron Hugo Chávez y sus acólitos en 1999. Exacto. Y está siendo violado por sus propios padres. Esa constitución nunca la han cumplido, nunca la han honrado, la han pateado. Exacto. Y ahora lo que pretenden hacer es este subterfugio, más nada, esa es la verdad y hay que decirlo así. Anularla, no tener ninguna responsabilidad frente a nada. Salir, ¿sí? Que nos ayuden a salir de Maduro. Cualquier cosa que se haga es absolutamente válida para salir de esa tiranía. Sí, pero digo que cómo será que hasta la constitución de Chávez quedó chiquita para ellos.
Mira, en mi criterio, el problema, y yo sé que es muy difícil para un país democrático acostumbrado a que las leyes importen, entender algo tan sencillo como lo que está diciendo Antonio, que yo suscribo plenamente. Lamentablemente en Venezuela no existe una constitución, no hay, porque no puede haber constitución ni leyes cuando no existen jueces que la apliquen, y lamentablemente en Venezuela hace muchos años que no se pueden aplicar las leyes. Esto que estamos viendo no es que Maduro necesite modificar la ley, porque Maduro no cumple ninguna ley. Maduro tiene control absoluto de la Asamblea Nacional chavista, tiene control absoluto del TSJ chavista y no necesita para gobernar ninguna modificación legal, pero ha encontrado aquí una gran distracción. Es decir, mientras nosotros aquí en tu programa, y que agradecemos mucho que le dediques este interés a Venezuela de corazón, y en nombre de todos mis compatriotas te lo agradezco, se los agradezco. Pero mientras nosotros le dedicamos aquí este programa a este tema de la Constitución, lo cierto es que Maduro va diseñando cómo quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones 2-1. ¿No? Entonces, él está ganando tiempo y está construyendo una herramienta y una distracción para poder retomar el control de su partido y con ello retomar el control del Estado venezolano. Pero lo que dice Antonio es así, o sea, no existe en Venezuela una constitución hoy. La constitución de Chávez es mala, es decir, la constitución de 1999 es una constitución deficitaria que tiene inventos importantes como el poder moral, que eso no existe en ningún lado y que ha traído muchísimos problemas en Venezuela, pero es una constitución. El dictador venezolano ya presentó la... Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.